Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesur, una única diva de la televisión colombiana, y hoy junto al equipo periodístico de Expediente Final llevaremos hasta sus hogares la cronología de los últimos días de vida de un maestro de la actuación llamado Frank Ramírez. Un actor que venía a dejar un contenido, un sentido a la vida en todos sus trabajos. Frank no tenía afán en la farándula ni en aparecer o figurar por figurar. Yo nunca había estudiado actuación, entonces él fue de verdad, pues mi maestro. Fue una estrella del cine y la televisión nacional, era muy valorado en nuestro país. Todos los logros que obtuvo fueron por su talento. Él odiaba pertenecer a eso que coloquialmente se le conoce como las roscas. Frank no tenía mucha paciencia para la gente con la que no se entendía. Cero lambón, cero lagarto. Ni le interesaba caerle bien a nadie. Entonces él no andaba por ahí sonriéndose con todo el mundo. No, él no trabajaba por plata. Una pena de amor le laceró el corazón. Sus días nunca más volvieron a ser los mismos desde que Lin Chu, el gran amor de su vida, se radicó en Taiwán. Él tuvo una mujer, una china, que ahora es importantísima en Pekín. Y ella le dijo que se fuera con él. Y él le dijo, pero yo casi en la China. Entonces se despiden, él la deja ir y eso le da una tristeza enorme. Era un hombre exigente, estricto cuando estaba en el set de grabación. Un día decidió dar un paso al costado cuando vio que la forma de hacer cine y televisión estaba cambiando en Colombia. Era absolutamente crítico y vivía en conflicto todo el día con la mediocridad. Se daba el lujo de rechazar personajes y mandar a la gente al carajo. Él no trabajaba con la gente que no le caía bien. Siempre se aseguró de tener como unos ahorros suficientes para no tener desesperadamente que aceptar papeles que no quería. Sus últimos días de vida los dedicó a pintar. Le regalaba a gran parte de sus amigos sus obras. Frank Ramírez era un apasionado de la belleza femenina. Mauricio Miranda no dejaba de burlarse de que él había sido pareja de Amparo Grisales. Eso era un chiste permanente. Algunas de sus novias y amores eran de origen chino y asiático. Ya había hecho y deshecho en este medio con todo y con todas. Una gran tristeza lo acompañó durante sus últimos días de vida. Nada lograba hacerlo sentir feliz. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay nada en este mundo que me interese. Te quiero mucho, Ramoncito, pero no quiero verte. Murió en la clínica Marley, rodeado por sus amigos más cercanos. Era un hombre solitario y reservado. Prácticamente él no tenía familia, pero sus amigos llenaron su mundo. Yo 15 días antes lo había visto. Es que Fran estaba muy aburrido y que ya, como que no lo luchó mucho en su recuperación. Una semana después de haber cumplido 76 años falleció. Su despedida fue triste, dolorosa, muy íntima. No todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Él era una luz exquisita, con un gran humor y una gran elegancia. Él era un ícono de la actuación. Reza la sabiduría popular, que es la sabiduría más sabia, que nadie se muere en la víspera. El 7 de febrero de 1964, Frank Augusto Ramírez Mateus se radicó en Estados Unidos. En ese momento tenía 25 años. En su maleta cargaba más sueños que ropa. Llegó primero a Nueva York, ahí él tenía una gran habilidad como dibujante. Llegó el mismo día que los Beatles llegaron al Shea Stadium a hacer su primer concierto en Nueva York. Entonces él fue más a gallo con eso.
que Fran tuvo acceso a un mundo impresionante, porque Fran conoció a Clint Eastwood, conoció a Rita Hayworth, trabajó con ella, conoció a grandes actores gringos siendo muy joven. Créame que si no esta vez, vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos. Frank era para todos nosotros un ídolo porque además se había ido muy joven, había dejado toda su carrera en Colombia para irse a Nueva York y luego a Los Ángeles y había trabajado en cine en Estados Unidos con grandes estrellas. Él fue profeta en su tierra y fuera de su tierra, pero además pues tenía un talento inigualable donde él se paraba en un set y realmente todo el mundo sentía la mística de él y hacía silencio y respetaban el set. Se radicó en New York. La mayoría de los personajes que interpretó eran de vaqueros, delincuentes o humildes latinos. Eso le disgustaba un poco. Sin embargo, aceptaba los personajes. Siempre tuvo la esperanza de ser tenido en cuenta para algo más relevante. Frank se cansó de que lo llamaran para hacer siempre del latino asesino o del latino criminal o del latino subyugado o del latino indigno. Dijo, yo no le jalo más otro. Pero él no tenía malos recuerdos de Hollywood. Él no hablaba mucho de esto, pero él se sentía que él era uno que había estado y que había trabajado y que había tenido un éxito relativo, pero un éxito. Él se vino de Hollywood porque él quería su país. O sea, le seguían haciendo propuestas en Estados Unidos, en Hollywood, para trabajar, pero realmente él decía, no, yo fui porque yo quería una experiencia. Frank era un hombre que tenía una salud de hierro. Sin embargo, un día, siendo muy joven, la muerte le coqueteó. Había hecho una caída a caballo, pues es que en los años que pasó en Estados Unidos, él hizo muchas películas de vaqueros. Y él hizo una caída, una muy mala caída que le ocasionó una lesión. Y venía de caballo y él se botó y en lugar de caer en el colchón cayó sobre la superficie dura y se causó una lesión permanente en la médula. Y eso como resultado le dio que media parte de su cuerpo tuviera dolor constante y un movimiento que era este, ¿sí? Pero con este movimiento Frank pintaba, es decir, cuando se movía un poquito menos, chan, lanzaba un trazo, chan, otro trazo, chan, otro trazo. Y dibujaba espectacular, porque dibujaba, no pintaba brochazos, dibujaba cosas mínimas además. Lo que hicieron fue llevarlo a un hospital indio y le hicieron unos rituales chamánicos para espantar el dolor, y después de eso sí lo llevaron a un hospital de medicina occidental. Trabajó en 15 producciones en Estados Unidos, hasta que un día decidió regresar a su país natal, buscando abrirse nuevos caminos. Y a veces volver a la casa de uno es más importante que... Y él no había tenido un éxito así descollante allá, había trabajado como un discreto profesional. Eso fue preparando el terreno para el golpe final. Él llegó a vivir a Colombia porque quería vivir en Colombia y quería tener esa experiencia trabajando en Colombia también, definitivamente. Y se la gozó. ¿Por qué tan impaciente? El director, actor y libretista Bernardo Romero Pereiro le abrió las puertas de la televisión nacional. En ese momento los hogares colombianos disfrutaban de la caja mágica en blanco y negro. Frank llegó y prácticamente con él apareció el color en la televisión. Este visceral actor se dio a conocer en importantes producciones como La Mala Hora y El Gallo de Oro, donde incluso se especuló que tuvo una relación sentimental con la sensual Amparo Grisales, pero nadie lo pudo corroborar. Una de las cosas que nos unía mucho a Frank con Mauricio Miranda y conmigo, que nos divertía mucho, es que éramos muy gustosos de las mujeres y de las mujeres bonitas.
Mauricio Miranda no dejaba de burlarse de que él había sido pareja de Amparo Grisales. Eso era un chiste permanente. Porque Frank anduvo con mujeres muy bellas. Ya había hecho y deshecho en este medio con todo y con todas. Sí, que no jodan. Un berraco, guapo, bizcocho, inteligente, o sea, todas hacen. Ahí viene Frank Ramírez. Alguna vez leí que todo ser humano tiene 2 citas a las que no puede faltar en la vida: nacer y morir. A punta de talento fue escalando en la creciente industria del cine nacional. Era un artista muy respetado. Trabajó en producciones como Cóndores no entierran todos los días, La estrategia del caracol, Águilas no cazan moscas, Milagro en Roma, Río Negro y muchas más. ¿Y esas caras? Era un hombre místico y creo que de las cosas que más me inculcó Frank fue a tener mística por el set de grabación. O sea, yo creía que como que lo sagrado era el teatro y Frank me enseñó que el set de grabación es igualmente sagrado y que toda la gente que trabaja en el set de grabación, desde la señora que ayuda con los tintos hasta el que arrastra los cables, el que maneja los carros, el del almuerzo, el script, el de las luces, bueno, todos los que trabajamos en este medio somos indispensables para hacer algo que es sagrado. Me di cuenta que estaba con un profesional. Los actores profesionales encuentran que el director no es una persona que los manda, es una persona que los ayuda a llegar lo máximo posible en la interpretación que están haciendo. Obviamente yo tuve que brincarme muchos temores y muchos pudores para poderlo dirigir, porque pues para mí era estar dirigiendo una gran figura y yo no me consideraba a nadie para dirigirlo. Yo he hecho 2 películas con él, La estrategia del caracol y Águilas no cazan moscas, con la cual nos ganamos el premio del jurado en el Sundance Festival. Y él es un profesional y un colaborador y un enamorado del proyecto. En la televisión dejó una huella de respeto y talento que nadie ha podido borrar. Participó en telenovelas como Isabel me la veló, Porque diablos, Pecados capitales, Los tacones de Eva, La saga. Fueron cerca de 40 producciones. Mucho cuidado con lo que le vamos a contar a los amigos. Nunca se me va a olvidar que yo lo vi llegar, ¿no? Como al hotel y yo lo miraba como entre las cortinas porque para mí era como un mito. Entonces era como viene Frank y a Frank, pues Dios mío, todo el mundo se sienta derecho y señor, buen día. Entonces él no tenía que lamberle a nadie nada porque él no le debía nada a nadie. Frank era un hombre culto que sabía de todo tipo de temas. Además, él decía que para ser actor o director había que saber de todo, desde ópera hasta arquitectura. Además, era un amante de la arquitectura. ¿No te has dado cuenta de que su ambición es mayor que su estado físico? Para mí era como un personaje pues que había jugado un papel importante, digamos, para mí en Colombia. Y después tuve la suerte de encontrármelo realmente en Pecados Capitales, donde teníamos que compartir muchas escenas, porque yo hacía su asistente, y de ahí nació nuestra amistad. De ahí pudimos realmente conocernos. Era un hombre que trabajaba en el set, no fuera del set. Él fuera del set no se sentía, a él no le importaba llegar en carro. Uno no sabía de él afuera del set. Otro, su disciplina, ¿no? Él llegaba con la tarea hecha. No puedo recordarme de un momento. Siempre en una filmación yo peleé con Sergio, pero con él una seda, un papito. Yo lo amo de verdad. Pasaba muy seguido que cuando uno ya terminaba de grabar, era el corrillo de actores de todo tipo, sentados alrededor de él,
escuchando y hablando con él porque era enriquecedor. Yo veía a Patrick Delmas, veía a Jorge Enrique Abello, veía a todos los actores alrededor de él enriqueciéndose de toda su experiencia. Una autoridad natural, una nobleza. Eso te hablo al nivel pues actoral y al nivel finalmente humano, porque era muy ligado. Una persona con un sentido del humor, un humor negro, ácido, que a mí me fascina. Ya no hay nada en este mundo que me interese. Todo perdió el brillo. Me dolió en el alma porque yo 15 días antes lo había visto. Expediente Final está llevando hasta sus hogares los últimos instantes de vida de una leyenda de la actuación en Colombia llamada Frank Ramírez. Para cualquier actor y para uno como director no es como literalmente babearse pues de tener la fortuna, el privilegio de tener un personaje de estos, además que cero impositivo, cero lambón, cero lagarto, era consciente de su capacidad profesional y estaba seguro que si lo contrataban era porque creían en su capacidad actoral y en su profesionalismo. Vamos a retomar lo que dejamos pendiente la otra noche. Era un conquistador empedernido. Era impresionante el éxito que tenía con las mujeres. Olía particularmente delicioso. Era un hombre que siempre olía bien y que siempre estaba bien peinado, bien vestido, bien arreglado. Era un gentleman, él era un hombre, de verdad. Un seductor, pero impresionante con las mujeres. Uy, qué cosas tiene la vida si yo tuviera 40 años menos. Unas de sus novias y amores eran de origen chino y asiático. Siempre las buscaba con ese corte, creía que es una filosofía y una cultura superior y en esa cultura pues el ser interior es muy importante. Frank casi se muere de amor. Frank amaba profundamente a una mujer, Lee, que hoy en día debe ser una gran ejecutiva de Columbia Pictures en Beijing o algo así. Lee era su amor. Cuando ella se fue, porque ella se fue a trabajar a la China. Él tuvo una mujer, una china, que ahora es importantísima en Pekín. Importantísima. Ella hace todos los contactos de coproducción con la Unión Europea. Y se adoraban esos dos. Y ella le dijo que se fuera con él. Y él le dijo, pero yo casi en la China. Y él no se fue y ella se fue. A Frank se le rompió el corazón, se le rompió técnicamente. Frank se impactó. Se despiden, él la deja ir y eso le da una tristeza enorme y lloraba, y tenía esa pena de amor tan grande. Esto no es buena idea, Tito. Por todos es sabido que era un excelente amigo y un gran anfitrión. Y él nunca me señaló, mira, es de esas personas que me conocen desde chiquita y nunca me señaló por nada de lo que hice. Al contrario, él siempre tenía palabras de admiración y de afecto. Frank nunca fue una persona destructiva. O sea, Frank nunca lo oí hacer un comentario para destruir a alguien sin tener una opinión realmente y tener una posición. Él me enseñó a amar a un desconocido, que no es la familia. Amar a alguien que no es de tu familia, amarlo como si fuera parte tuya. Este talentoso hijo de Agua Azul Casanare se caracterizaba por ser un hombre solitario. Sin embargo, cuando estaba en el set de grabación, adoptaba a sus colegas y se convertía en un padre. Yo nunca había estudiado actuación, entonces él fue de verdad, pues mi maestro. Un hombre muy inteligente que conocía mucho de pintura, de filosofía, de arte, de historia, de cinematografía, por supuesto. Era un cinematografista
un cinéfilo impresionante. Y entonces, claro, llegaban a veces directores que pues no tenían la preparación o habían caído en paracaídas ahí. Y él a veces los educaba con mucho amor, mucho cariño. En María María él tenía que ser mi papá. Y ahí, como un trabajo actoral, decidimos conocernos pues para trabajar esa relación de padre e hija. Y realmente Frank se volvió para mí un papá. Fue mi papá en el medio artístico, fue mi mentor, fue mi consejero, fue mi mejor amigo, mi todo. A Frank yo le consultaba todo. ¿Será que alguien nos puede dar una manito? No. Yo creo que entre el señor y yo podemos con su equipaje, ¿no? Frank daba mucha confianza, no era una persona que intimidaba o asustaba a los demás. Pasa una cosa con la actuación, es que cuando tú trabajas con gente que tiene un mejor nivel, te hace subir, te ayuda muchísimo en la actuación. Sé lo que dijo Martín y me importa un carum cardi, o sea, un comino para ustedes. Y no es tan común encontrar personas con su experiencia, con su preparación y con su trayectoria que sean tan especiales con la gente nueva. Solo que soy un hombre al que le gustan las cosas bonitas y mire usted, Palomo, cuánta vaina hay aquí. Era un hombre crítico y muy analítico. Él se dio el lujo de rechazar varios personajes por no estar de acuerdo con su directriz. Y ojalá nosotros seamos los que hagamos las películas sobre Pablo Escobar, que no venga un gringo a contarnos cómo es Colombia. Frank no tenía afán en la farándula ni en aparecer o figurar por figurar. Y era un hombre muy serio con eso. Era absolutamente crítico y vivía en conflicto todo el día con la mediocridad, con el hecho de que todos son toderos en este país, entonces no hay especialistas de nada. Entonces, en el hecho de, eso quedó bien, sigamos, ¿no? Como en lo mediocre siempre era súper exigente. No es un actor que venía a ganarse unos pesos actuando o ser famoso actuando o tener grandes ratings, sino era un actor que venía a dejar un contenido, un sentido a la vida en todos sus trabajos. Para mí las telenovelas están siendo asesinadas por todos los países latinoamericanos porque todo el mundo las hace y es como la misma telenovela que le dan botes. Frank no tenía mucha paciencia para la gente con la que no se entendía, ¿no? No, era muy selectivo también con quién se metía. De verdad no le gustaba perder el tiempo en discusiones y en cosas y en temas que no le aportaban. Se daba el lujo de rechazar personajes y mandar a la gente al carajo. Él no trabajaba con la gente que no le caía bien. Frank no tenía inconveniente en decir no, aquí no quiero trabajar. Y él siempre se aseguró de tener como unos ahorros suficientes para no tener desesperadamente que aceptar papeles que no quería por diferentes motivos, o porque el guión no lo convencía, o porque el esquema de producción no lo convencía, o porque el director no lo convencía. Las telenovelas completamente me saturaron hasta el punto que dije no más, prefiero no hacer televisión y dedicarme al robo o a cualquier otra cosa, a la política, a lo que sea, pero jamás hacer telenovelas. Frank no era lambón, ni le interesaba caerle bien a nadie, entonces él no andaba por ahí sonriéndose con todo el mundo. Pero eso era, pero cuando tú llegabas a él encontrabas la persona más blanda, más tierna y más amorosa de verdad existente. Por lo general trató de mantener su vida privada para él, como corresponde. Daba pocas entrevistas y sí, se daba el lujo de rechazar personajes. Desde el año 2008, luego de trabajar en la novela En los tacones de Eva, hizo un alto en su camino actoral. Volvió a la pantalla chica 4 años después, cuando realmente hubo un proyecto que le gustó, La Ruta Blanca. El mejor de los tratamientos falla cuando el paciente no pone de su parte. No tenía ningún problema en decir no quiero hacerlo, y no lo hacía. Y podían pasar muchos meses y hasta años sin trabajar, pero hasta que algo no lo enamoraba, y no lo hacía.
contrate alumnos que sean menos mediocres que usted. Él no quería hacer más televisión. Los personajes que hacía pues eran ya personajes que le llamaban muchísimo la atención y el proyecto como tal, y pues se daba como ese lujo de decir esto lo hago y esto no lo hago. Y por fortuna para él tenía como sus regalías de las películas gringas, su estupenda organización económica, más los cuadros que él vendía. Entonces Frank se podía dar el lujo de no hacer historias tontas. ¿Por qué no te gustan, tío? No confías en ellos. Como era un hombre que gastaba poco, que no tenía su casa maravillosa en la Candelaria, tenía su cuadro, y le gustaba hacer muebles. No, él no trabajaba por plata. Esto es lo que querías, ¿cierto? No, sí, que tu hermano se muriera. Su último trabajo televisivo fue Metástasis, una producción de Teleset y Sony, que se transmitió en el canal Caracol. De ahí nunca más volvió a estar en algún proyecto al aire. La gente que estaba detrás del proyecto era gente de verdad muy seria, gente que sabe hacer televisión, gente que de verdad él consideraba que podía estar ahí. Frank se retiró de la televisión y se refugió en la pintura. Su casa en la Candelaria, en el centro de Bogotá, se volvió su santuario. Y pintar para él le daba el mismo placer creativo que una producción de televisión. Mientras pintaba, ¿cierto? Porque ese era un refugio para él, la pintura. Y ahí él hacía una inmersión y encontraba como esa paz interna que él transmitía. Y ya al final obviamente le costaba, y sí, se tenía que tener la mano. Nunca vi cuando se la amarró, pero se la tenía y era muy preciso, muy preciso. Y a mí lo que más me sorprende son los carboncillos de Frank. Tienen un nivel de detalle y de sombra espectaculares. Y lograba pintar con ese temblor. Se inventó un sistema para poder tener su brazo derecho y hacer unos dibujos que uno pensaría imposible justamente con este temblor, pero lo hacía perfectamente. No, él supo siempre manejar esto perfectamente. Pero él se quedaba dibujando y pintando en su casa, recibiendo las visitas maravillosas. Él tenía con qué sostenerse muy bien, pasaba muy feliz. Y ahí nos encontrábamos en casa de Frank, en la Candelaria. Su casa es maravillosa, porque su casa era muy chiquita y su cuarto abajito de la sala, muy asiática, muy, muy, muy hermosa. Y él en su soledad. A su casa entrábamos muy pocos, porque su casa era su templo, era un lugar para recibir a sus verdaderos amigos. A más de 5 años que yo no veía a nadie, ¿no? Porque me encerré en mi casa a pintar. Porque pintar señoras en pelotas es mucho más divertido que hacer telenovelas. Nos agarramos todos de la mano, le agarramos la mano a él y nos despedimos con jazz. Hace falta, Frank. Mucha. Y de golpe la noticia fue tacapum. Expediente Final está mostrando la cronología de los días de vida del reconocido actor Fran Ramírez. Hacia agosto de 2014, Frank empezó a mostrar algunos problemas de salud. Ser un fumador empedernido le estaba pasando una dura cuenta de cobro a su cuerpo. El último tiempo ya se empezó a enfermar bastante
porque precisamente tenía un tumor justo insertado de esa hernia. Él venía ya enfermo, fuerte, pues de visitas médicas y controles y cosas, y a pesar de eso se le sentía su fortaleza, bien, sin quejarse. Frank estaba sufriendo de depresión. Él no le gustaba que lo viera uno en malos momentos, ¿no? Por su obvio pues, orgullo. Era muy difícil, muy distante, muy huraño. Me decía con toda franqueza, no tengo ganas de ver a nadie, no me interesa ver a nadie, te quiero mucho, Ramoncito, pero no quiero verte. Y no quiero ver a nadie, no es nada personal. Y no se dejaba ver. Me acuerdo perfecto que hablamos mucho de cómo se estaba sintiendo y yo creo que más que se sintiera solo, sí estaba cansado. Es que yo creo que a veces nos cansamos y ya está, y ¿qué más hago aquí? Buscando mejorar su estado de salud, aplicó algunas técnicas orientales. Tenía fe que eso le ayudaría. Tenía dolor, por eso él empezó con la cultura zen y con la cultura oriental y con la meditación y con todo el tema samurái para bloquear el dolor diario de todo un medio lado de su cuerpo. No le gustaba tomar analgésicos, entonces con su concentración mental, que era bárbara, porque Frank era un hombre muy cultivado en las culturas orientales. Hoy me decía muchas veces que vivía con el dolor y él hacía finalmente ejercicios de meditación para poder controlar ese dolor. Sus amigos empezaron a notar un comportamiento extraño. Frank no era el mismo hombre de antes, se veía desgastado. Esos discos de su columna vertebral se aplastaron. Entonces era imposible quitar una cosa sin hacerle daño a la otra. Entonces, pues ya empezó a disminuirse un poco, por supuesto. No fue lento, fue más o menos rápido. Para mí realmente fueron más los últimos meses cuando se aceleró un poquito todo. Igual Frank era como un samurái. Él vivía en la Candelaria, salía muy poco de su casa, pintaba todo el tiempo. Su forma de vivir era como un monje samurái. Yo lo veo así. Frank armó su mundo blindado y solo en su soledad, pero vivía tranquilo. No sé si esa soledad le dolía o si era una soledad que él de su voluntad dijo, quiero estar así y así me quiero despedir de aquí, de esta dimensión. La delgadez de Frank era muy evidente. Le manifestaba a sus amigos que estaba deprimido a través de su forma de actuar. Eso sí me preocupa. Él sabía que iba a morir. Él incluso me lo dijo, pero yo realmente no quería como aceptar que eso fuera cierto. Y yo como que traté de no darle importancia. Hoy en día me arrepiento de no haberle dado esa importancia porque yo pensaba que él de alguna manera era como haciendo broma. El 12 de febrero de 2015, Frank cumplió 76 años. Se le veía mal en ese entonces. Incluso parecía que sabía que sus últimos días estaban cerca. Y por eso dejó listo su testamento. Y bueno, Frank, muy organizado, él dejó, antes de entrar al hospital cuando se sentía mal, dejó todo organizado antes de ir al hospital. Testamento, dejó a todo el mundo como organizado y después sí fue al hospital. Nosotros teníamos nuestros almuerzos cada mes, entonces pues se veía un poquito deteriorando, pero realmente fue al final que se deterioró mucho más rápido todo, pero él con mucha clase nunca se quejaba. No soy Dios, tampoco quiero sentirme como él, pero para algo ha de servir la plata. Era como
muy tranquilo, como cero, pues como un rollo pues ahí de sufrimiento, de que él pues su enfermedad se le empezó como a afectar, uno lo dice por los encuentros, pues por las citas médicas ya constantes que le tocaba como acudir. Para Ojeda fue muy coherente con lo que él pensaba y hacía. O sea, Fran tenía 72 años y sabía que estaba enfermo, pero él nunca empezó ni ir a misa, ni buscar a Dios, ni arrepentimientos. Sus amigos decidieron internarlo en la clínica. Estaba sufriendo EPOC. Patrick fue el que me llamó a mí a decirme, Frank está en el hospital. Entonces fuimos al hospital, estuvimos Jorge Enrique Abello, Israel Sánchez y yo, y pasaron otras personas a visitarlo, pues a pasar sus últimos días en el hospital. En su mayoría fueron actores jóvenes los que estuvieron con él en el último momento, o sea, no fueron actores de su generación. Cuando íbamos, por ejemplo, estamos a 5 días de que se muera, llegamos a visitarlo, yo iba con Yesenia, mi esposa. Yesenia llevaba una falda corta. Y él, acostado en la cama, la miró y me dijo, Chinito, tráigala más, tráigala más. Fue una semana más o menos de agonía, con momentos muy difíciles, donde todos nos fuimos despidiendo de él y donde todos fuimos entregando cosas y agradeciéndole y queriéndolo. El martes ya entró en un proceso de coma fuerte, además un poco inducido porque pues está ahogando. Entonces él me decía, mi Coque, Coque, yo siento que la muerte es como estar a oscuras y caerse en un plato de sopa gigante que está frío. Yo le dije, no, Franquito, no va a ser así, no te preocupes. Frank tenía un altísimo poder de control de su propio cuerpo y estoy seguro, no hablamos mucho de eso en la vida, que no le tenía ni gota de miedo a la muerte. Fue muy duro porque Marcela, estábamos Israel, Marcela y yo, se fue el último día que yo estuve con él en la clínica. Y a Marcela le puso en el iPad una canción de Ella Fitzgerald. Nos agarramos todos de la mano, le agarramos la mano a él y, hombre, nos despedimos con jazz, que es lo que le gustaba. Me dolió en el alma. Estaba en La Guajira haciendo un proyecto y me dolió en el alma porque yo 15 días antes lo había visto y él me hizo unos regalos, me dio unos libros, una pintura. Y yo alcancé a sentir que se estaba despidiendo. Y él me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay nada en este mundo que me interese. Todo perdió el brillo. Sin saber que cuando él se fuera de acá, lo que iba a perder el brillo era para todos nosotros.
Frank Ramírez, carajo. Rafa, me tienes jodido tú con esto, ¿ah? Ya, yo soy uno que se emociona mucho. Lo primero que hice fue agradecer por su vida, por su acompañamiento, por lo que significó para mí. Y de golpe la noticia fue tacapum. Y me dolió porque, pues, lo que siempre dice uno, pues debía haberlo llamado, ido, quedamos en que nos veíamos, no lo hice, no fui, lástima. Sí, de estas figuras que uno dice, pues tuve mucha suerte de poder conocerlo y de poder compartir tantos momentos y, en el entorno del trabajo y de la vida. Yo lo recuerdo todos los días. De hecho, tengo aquí a la mano una foto de él. Frank me enseñó lecciones incalculables de profesionalismo, de humildad, que no necesariamente las he aprendido, pero él sí las profesaba divinamente. Como que la vida perdió, como te digo, cierto brillo, porque él era una luz exquisita, con un gran humor y una gran elegancia, para conquistar, para todo lo que hacía. Fue muy triste para todos nosotros, que se va un amigo y que se va un ícono. Él era un ícono de la actuación. Ningún actor colombiano nunca tuvo nada que ver con Frank, porque Frank respetaba a todo el mundo. Perdimos todos, perdimos un talento inigualable, perdimos no volverlo a ver en la pantalla. Era un hombre, un lobo estepario. Frank era un hombre que le gustaba caminar solo, leer, oír música, fumaba mucho. Y cuando uno se sentaba a hablar con Frank, podían pasar horas o días con su whisky. Frank me enseñó a tomar Jack Daniels, me encantaba. Hace falta Frank. Mucha. A mí me hace mucha falta Frank. Yo no creo que a Frank le haya quedado pendiente nada. La verdad, yo creo que él se gozó la vida, pero totalmente. Me golpeó bastante y Marcela pues fue la que propuso que hiciéramos un homenaje especial y ahí pues nos encontramos con la visión del hijo que no quería absolutamente ningún homenaje, nada que hacer con la muerte de su padre. Entonces digamos que no pudimos hacer el duelo final, el rito final de la despedida. Él había dejado orden, que nadie iba a ir a su velación, que nadie podía estar con él en su cremación, que él quería nada, que no quería prensa, que no quería que sus amigos, que la gente que lo conoció y que lo quiso estuvieran ahí. Tengo el derecho a morirme como a mí me dé la gana. Y así se apagó la vida de un hombre que fue una llama viva de talento, un personaje con un humor crítico e ideas definidas. El único hijo que tuvo hoy vive en la que era su casa y sus amigos están a la espera de que se cumpla la voluntad que dejó escrita en su testamento. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.